estos antibióticos, que vamos a empezar a ver esta clase y la próxima, no son la primera línea de elección en odontología, ¿sí? Son entre la segunda y la tercera línea. Ahora vamos a ver una segunda opción en casos particulares y específicos que se pueden reemplazar al grupo de las penicilinas. Que quede totalmente claro que las penicilinas son nuestro caballito de batalla y con lo que mejor podemos resolver las distintas patologías orales en odontología. ¿Está? Bueno. Entonces, para ir entrando en tema, recordar un poco que los macrólidos, de acuerdo a su origen, a ver, me parece que no va, ¿eh? No, Doc, no está No sé cambiando. qué pasó acá. Siempre. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, esperen que se me trancó. Ahí está. Disculpen las vicisitudes técnicas. Entonces, estábamos hablando de este grupo de macrólidos que, como para ir entrando en tema, recordamos que de acuerdo a su origen, todos estos temas iniciales que vamos a ver va a ser como ir recapitulando para que ustedes vayan refrescando un poco los conocimientos de tercer año, ¿sí? Entonces, pueden tener los macrólidos de acuerdo a su origen, pueden ser naturales, como por ejemplo, y verán acá la eritromicina, y a raíz y en base a la eritromicina surgen otros macrólidos semisintéticos o más nuevos, también se le puede llamar, como la claritromicina, por ejemplo, la citromicina, que es la que más conocen ustedes, entre otros que pueden ser nombrados, se han sintetizado alterando la base de la eritromicina, lo que nos puede dar como resultado componentes o compuestos con una mejor farmacocinética y un espectro de acción mucho más amplio que la eritromicina. Estamos hablando de la citro y de la claritro, ¿sí? Este grupo de antibióticos actúan inhibiendo la síntesis de proteína de los microorganismos sensibles, uniéndose a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Lo cual, la primer diferencia con las penicilinas, encontramos acá que actúan las penicilinas sobre la pared bacteriana. Eso tenemos que recordarlo siempre. Tienen diferentes sitios de acción. Los macrólidos también son bacteriostáticos porque tienen una actividad principalmente inhibitoria de las cepas bacterianas, perdón, por lo que van a depender del sistema inmune del paciente la eliminación de este grupo de antibióticos, ¿sí? En esos casos, por ejemplo, deberíamos prestar atención a los pacientes diabéticos o con HIV positivo, o también, que es mucho más difícil de detectar, con pacientes con deficiencias nutricionales en estos casos. Todos los pacientes van a estar inmunodeprimidos, ¿sí? Y nos va a dificultar la eliminación de este fármaco. Entonces, en esos casos, podríamos optar por otro grupo. También pueden ser bactericidas, según las diferentes especies bacterianas sobre las que actúen, la fase en la que se encuentran en crecimiento esas bacterias y también va a depender del tamaño del inóculo bacteriano y la concentración que alcanza el antibiótico en el sitio de acción. Vamos a recordar un poquitito y rápidamente la farmacocinética, empezando con la eritromicina, tiene una absorción variable, este fármaco es destruido por el pH gástrico, lo que también se dificulta su absorción por los alimentos, por eso siempre es mejor indicar en ayunas. Su biodisponibilidad es de un 30 a 60%, tiene una buena penetración en los tejidos, pero una menor en comparación a la citromicina, ¿sí? Su vida media
desde de 1 hora y media a 2 horas. Esto es totalmente diferente también con respecto a la acitromicina. Y hasta puede haber 5 horas de vida media en pacientes con anuria. Eso hay que prestar atención, sobre todo al realizar la historia clínica. Su metabolismo hepático es hepático principalmente, perdón, inhibiendo las enzimas del citocromo P450. Su excreción es casi absolutamente por bilis y heces y muy bajo porcentaje en orina. Después tenemos a la claritromicina, que al ser el análogo de la eritro, no va a tener muchos cambios, es un poco más estable. Siempre lo que sale después de un fármaco principal, acuérdense, por ejemplo, es solo ejemplo, en los antihistamínicos, que se van mejorando y mejorando y mejorando, ¿sí? Entonces, esta semisintética, la claritromicina y la citromicina, por ejemplo, que es lo que vamos a ver hoy, son un poco más estables en el pH gástrico, ¿sí? Este se puede administrar con las comidas, no hay problema. Y después vamos a entrar de lleno con la citromicina, que es la más común de uso odontológico, tiene buena absorción, es menos afectada por los alimentos, debe administrarse en el estómago, con el estómago vacío en lo posible, una biodisponibilidad de más o menos 37 o 40%. Su vida media acá es lo que le diferencia muchísimo con la eritromicina, es de 2 a 4 días. Recuerden eso, por favor, porque de eso va a depender su posología, que lo vamos a ver más adelante. Su metabolismo hepático es mínimo, la eliminación de este fármaco es absolutamente biliar, muy bajito porcentaje en vías urinarias, por lo que nos da la particularidad y la ventaja de que en los pacientes con insuficiencia renal nos permite dar libremente el fármaco sin ajustar su dosis. Eso es importantísimo. Muchísimos estudios recomiendan esa particularidad del fármaco. También debemos recordar que los macrólidos se distribuyen y alcanzan buenas concentraciones en la mayoría de los tejidos y células fagocíticas. Presten atención a eso porque ahora más adelante vamos a charlar sobre ese tema, sobre todo por una de las funciones que tiene, que es importantísimo. Bueno, ¿cómo vamos a utilizar este grupo de antibióticos? Como verán, la eritromicina, ay, perdón, tiene, presenta, espere, se me va esto, está muy sensible, comprimidos, quería mirar acá, entonces de igual manera yo les digo, comprimidos orales de 500 miligramos cada 6 a 8 horas por 7 días, presten atención acá. Suspensiones orales de 250 miligramos por cada 5 mililitros. También hay presentación de ungüentos oftálmicos, gel o solución tópica. La eritromicina no se administra, es importantísimo esto, no se administra por vía intramuscular porque causa mucho dolor, ¿sí? Y cuando es administrada por vía intravenosa, generalmente puede causar flebitis o muchísimo dolor al paciente. En estos casos, por supuesto, un paciente internado, ¿no? Después tenemos la claritromicina. Estas son todas presentaciones en la Argentina. De cualquier manera, las marcas y demás ustedes las van a ir descubriendo a medida que vayamos trabajando, ¿sí? A través de Alfa Beta y, por supuesto, por Kairos. Claritromicina, comprimidos orales de 500 miligramos. Su liberación es prolongada. También suspensión oral de 125 a 250 miligramos por cada 5 mililitros, ¿sí? Y la citromicina es la que más se usa, comprimidos orales de 250 miligramos y 500 miligramos. Esto se indica cada 24 horas por 3 a 5 días. En odontología generalmente 3 días, ¿sí? Dependiendo de la gravedad puede ser 5. Y suspensión oral de 200 miligramos cada 5 mililitros. Y eso hablando particularmente de las suspensiones orales para niños. Bueno. Entonces,
Seguimos con algo muy importante, ¿sí? Este, lo importante acá, antes de seguir, es que los macróleos, específicamente la citromicina, se la puede usar en casos que al paciente le dé alergia a las penicilinas o la cefalosporina y exista una resistencia microbiana a los mismos, ¿sí? O sea, a la penicilina y la cefalosporina. Esto, ¿cómo ustedes se van a dar cuenta? Porque no responde al tratamiento el paciente. Fácil, ¿sí? No es la primera línea de elección en tratamientos de abscesos. Esto es importantísimo, chicos, porque en mucha bibliografía ustedes van a encontrar, sobre todo papers, que la aconsejan para su uso, sobre todo absceso periodontal, absceso dentoalveolar, ¿sí? Porque tienen una débil acción contra bacterias anaerobias. Esto es importantísimo porque la clase que viene vamos a ver un antibiótico específico que actúa específicamente sobre bacterias anaerobias, que es la clindamicina, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Hay estudios que han demostrado la efectividad de la citromicina en tratamiento como coadyuvantes, sí, en periodontitis crónica. ¿Coadyuvante en qué sentido? Coadyuvante al raspaje y alisado, ¿sí? No solo. Porque se unen, como les había dicho, los fibroblastos y de esa manera ejercería la acción antimicrobiana. Todo esto con respecto a odontología, ¿sí? Esto, odontología. Ahora, a nivel general, se lo utiliza muchísimo para tratamiento de enfermedades respiratorias, como por ejemplo neumonía, siempre respiratorias. Neumonía adquirida, también puede ser una alternativa de la tetraciclina, que es otro grupo antibiótico que vamos a ver la próxima clase, para infecciones uretrales, endocervicales o rectales, que generalmente se dan mucho en enfermedades por transmisión sexual, ¿sí? Bueno, otra particularidad que es muy importante y de hecho en los últimos años se ha ido estudiando es su actividad inmunomoduladora, que es muy desconocida. Estos macrólidos siguen siendo una parte integral para el tratamiento del EPOC. El EPOC es una enfermedad obstructiva crónica de los pulmones, ¿sí? Su uso, se los nombro por eso, porque en la clínica es bastante común. El EPOC, ¿de qué manera actúa el antibiótico en esta enfermedad? Con propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Solo en esta enfermedad, chicos, no se vayan a confundir, pero es un dato de color porque si el paciente presenta esta enfermedad, el antibiótico de elección para este tipo de pacientes sería el de la citromicina o macrólidos, en este caso el grupo, así que para tener en cuenta, ¿sí? Bueno, ¿qué cuidados o advertencias tenemos que darle al paciente? Al igual que cualquier otro antibiótico, los macrólidos conllevan cierto riesgo debido a sus efectos adversos típicos, como por ejemplo, verán, náuseas, vómitos, también mucho dolor abdominal y también puede darle diarrea, eso es lo más común. Los síntomas abdominales se deben a que los macrólidos son agonistas de la motilina, pero eso es un dato de color que, bueno, podrían saber cómo no, lo que aumenta el riesgo de las molestias gastrointestinales y sus efectos secundarios, ¿sí? Además, afecta a la flora intestinal entérica, por lo tanto pueden provocar un desequilibrio en las bacterias comensales nativas del intestino y alterar a las bacterias patógenas que tenemos en esa zona, ¿sí? Por lo cual debe controlarse. Otro de las reacciones adversas de los macrólidos es importantísima y a tener en cuenta con respecto a los pacientes cardiópatas, ¿sí? El uso de macrólido puede prolongar los intervalos QT y QTC en el ciclo cardíaco. Esto, ¿cómo lo pueden llegar a ver? Por supuesto, en un electrocardiograma, ¿no? Pero el paciente ya sabe eso, lo que se puede denominar comúnmente como una arritmia, ¿sí? Entonces, la eritromicina presenta mayor tendencia, la eritro.
la eritromicina presenta mayor tendencia a provocar este tipo de reacciones adversas con respecto a la acitro, que tiene menor riesgo. Pero no podemos hacer de cuenta de que no debemos tener cuidado, ¿sí? Ya presentan este tipo de reacciones y hay que cuidar siempre al paciente. El aumento de los intervalos se da generalmente provocando arritmias cardíacas, como por ejemplo taquicardia ventricular del entorchado, se denomina, eso van a encontrar en la bibliografía, se denomina también torsades de Pointes. Esto es un término muy cardiológico. También puede provocar fibrilación ventricular. Así que, bueno, a tener mucho cuidado con respecto a las arritmias. También se ha demostrado que hay una pérdida auditiva neurosensorial, si bien la mayoría de los casos es reversible una vez que se elimina el fármaco, hay que tener mucho cuidado. No depende de la dosis, de que sea alta o baja la dosis, ¿sí? Así que con cualquiera de generalmente los estudios están más enfocados al aritro, que es la que genera todos estos efectos adversos, pero hay que tener mucho cuidado también prestando atención con los nuevos macrólidos, que serían acitromicina y claritro. Después podemos en cuestiones graves, por ejemplo, efectos secundarios graves, el síndrome de Steven-Johnson, la necrosis epidérmica tóxica. En ese caso también debemos aclarar al paciente que puede tener reacciones alérgicas a nivel cutáneo. Es importantísimo aclarar siempre al paciente para que no se sorprenda, ¿sí? Después nosotros tenemos la responsabilidad de todo. Acuérdense siempre, cuanto más información le dan al paciente, menos problemas por ahí pueden llegar a tener. Disculpen. Bueno, hay algo importantísimo también con respecto a la eritromicina y las embarazadas, ¿sí? Hay estudios que demuestran que también en las mujeres embarazadas aumentan la probabilidad de estenosis pilóricas en los recién nacidos, así que eso es muy importante para evitar su uso en mujeres embarazadas, eritromicina y claritromicina también, porque a no ser que no haya otra alternativa, se debe usar sí o sí ese tipo de antibióticos para evitar esa reacción adversa complicada. Otra cuestión, genera hepatotoxicidad, dice en el cuadro, es por la inhibición del metabolismo hepático, entonces produce muchísimas interacciones farmacológicas entre algunas que esté consumiendo el paciente, ¿sí? Bien, en general son bastante seguros, solamente hay que prestar atención en estos pacientes particularmente, ¿sí? Y tener en cuenta que hay contraindicaciones relativas debido a su perfil y también a los efectos adversos que genera. Y por supuesto la capacidad que tiene de interactuar con otros medicamentos. Hay que tener en cuenta también los pacientes con intervalos QT prolongados en el electrocardiograma, como yo ya les había comentado, que tenga algunas afecciones congénitas, cardíacas, y entre otras, ¿sí? Lo más importante es que si el paciente le dice que tiene arritmia, ustedes automáticamente piensen, en el caso de tengan que tratar con un antibiótico, ir a otras opciones, ¿sí? Tener mucho cuidado con eso. Y por último, las interacciones. Este grupo antibiótico puede potenciar em, la función de carbamazepina, que es un antipiléptico, ¿sí? Corticosteroides, ciclosporina, digoxina, warfarina, astemisol. De cualquier manera, al interactuar con este grupo de fármacos que les anoté,
puede generar la potenciación de sus funciones, ¿sí? Bueno, por ahora es esto básicamente lo más importante a nivel terapéutico que ustedes deben saber, por supuesto, que si tienen que ir a ahondar más sobre la farmacocinética, su mecanismo de acción, ustedes deberían reforzarlo a nivel individual, ¿sí? Más que nada yo les quise dar un pantallazo para que se compare bien la diferencia que hay entre los macrólidos y las penicilinas y que vayan teniendo más o menos el criterio y el saber de que no es de primera elección, eso es fundamental y sobre todo se utiliza solamente en casos de que sean alérgicos a penicilinas o demuestren resistencia de ese grupo de antibióticos, entonces ahí entrarían los macrólidos como segunda línea de elección. Así que bueno, eso es lo fundamental y lo más claro. Por supuesto que está limitado su uso en odontología, muy limitado, en cuestiones muy puntuales, entonces empezar a recetar a conciencia este, y entender bien cuándo usarlo y cuándo no. ¿M? Y nuestro caballito de batalla siempre ahí presente. Acuérdense que las penicilinas, siempre la moxi, y en caso que no responda la moxi, vamos con el ácido clavulánico, y en última instancia, si no funcionan esos dos, ahí podríamos optar por un macróleo o por la tercera opción, que sería la clindamicina, ¿no? Que también vamos a ver la clase que viene y vamos a entender un poco más cómo funciona este grupo también de antibióticos. No les quiero robar mucho tiempo con eso porque lo vamos a ver la clase que viene. Quiero que me digan por favor si les quedó alguna duda, si tienen alguna consulta con respecto a este grupo de antibióticos. Traté de hacerlo lo más fácil posible y lo menos engorroso para que se pueda entender, pero por supuesto puede faltar algún tipo de entendimiento de su parte, así que no hay ningún problema. Estamos abiertas, en este momento estoy abierta para cualquier duda que tengan. Se entendió bien, profe. ¿Se entendió bien? ¿Hay alguna duda en particular que, que les pueda surgir? O obviamente lo vamos a charlar en clase de igual manera. También vayan a refrescar, sobre todo el que tiene una débil función anaeróbica, sobre qué cepa bacteriana es susceptible, ¿eh? ¿Qué grupo de cepa bacteriana es susceptible? Yo no les quise poner para no confundirlo, ni, porque eso es bastante. Si ustedes van y miran en la bibliografía, van a ver bacterias que están en infecciones respiratorias en su mayoría. Helicobacter pylori también pueden ver que se utiliza la claritromicina para el tratamiento de Helicobacter pylori. También pueden ver Streptococcus pneumoniae. Muy pocas bacterias, muy pocas realmente. Orales, ¿sí? Muy pocas. Así que eso estaría bueno que lo vayan viendo y comparando con las bacterias que encuentran en las patologías bucodentales, ¿sí? Si tienen tiempo y les interesaría como para ir aprendiendo un poquito más y ahondar un poco más en los saberes previos microbiológicos. ¿Está? Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, les agradezco su atención. Nos vemos en la clase. Éxitos en el parcial, a ponerle pilas al estudio. Les mando un abrazo. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, Gracias, profe. doctora. Nos vemos.